Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Miren, nos mantenemos en este mes, un mes donde los panameños recordamos esa primera conferencia de prensa donde se hacía el anuncio de los primeros casos de COVID-19 en nuestro país. Mucha agua ha corrido bajo el puente desde ese momento y hoy en día Panamá se convierte en el tercer país en América Latina con la mayor cantidad de dosis aplicadas. ¿Qué representa eso para los panameños? ¿Cuál ha sido ese trabajo arduo de las autoridades que están dirigiendo todo este proceso de vacunación? Hoy vamos a hablar de este tema tan interesante con una invitada muy especial, una mujer de trayectoria en nuestro país. Estamos hablando de la doctora Marta Illueca, investigadora clínica y académica en medicina, porque ella es nuestra invitada de hoy aquí en Cara a Cara. Doctora Marta, qué gusto que esté con nosotros en Cara a Cara. Decía yo, una mujer de trayectoria, una investigadora clínica y académica en medicina. Y mire, la primera pregunta que quisiera hacerle, doctora Marta, ¿qué nota ganó Panamá en esta prueba de fuego? Porque así tenemos que calificarla por los panameños. ¿Qué nota ganamos durante este primer año? Doctora, bienvenida a Cara a Cara. Y muchas gracias, Dorcas, por la invitación. Es un gusto estar hoy con ustedes. Bueno, Panamá definitivamente para mí pasó el examen en cuanto a lograr mantenernos con un bajo porcentaje de muertes por COVID-19. Nosotros estamos a la par que países del primer mundo y a veces hasta estábamos por debajo de ese 2%. Entonces, con todas las fallas que a algunas personas les gusta, ¿verdad? Se dedican a buscar fallas. Yo quisiera hoy ser constructiva. Tuvimos un desempeño admirable con respecto a ciertos logros. La identificación del virus en nuestro país en unos cuantos días después del primer caso, hace un año más o menos, y que hasta el día de hoy seguimos identificando las cepas que circulan en Panamá. Haberse instituido medidas necesarias de cuarentena cuando eran totales, cuando eran parciales, y los esfuerzos de trazabilidad que se instituyeron definitivamente ayudaron a contener el virus y a contener los daños que ha hecho este virus. Yo creo que son cosas importantes porque cuando nosotros miramos estos 12 meses hacia atrás, vemos que, por ejemplo, Panamá era calificado como uno de los países con el peor manejo en pandemia. Aquí nosotros vimos críticas por todos lados, pero muchas veces se dice que no es cómo se comienza, sino cómo se termina. Y al parecer nosotros vemos en este momento en Panamá, como usted bien nos señala, un proceso de vacunación muy interesante y que lleva un buen ritmo. ¿Usted comparte esto, doctora? Llevamos un buen ritmo en este momento, por lo menos en el personal de primera línea y en este caso muy particular ya mayores de 60 años del circuito 86, 88, bueno, y el 810 que viene próximamente. Sí, no, a mí me parece que el ritmo, claro, el ritmo está avanzando poco a poco, pero la realidad es que el ritmo lo pone el pueblo. Claro, la primera fase a personal de salud, adultos mayores, encamados, etcétera, se instituyó lo más pronto posible. Los sistemas de registro, los sistemas de farmacovigilancia, que quizás la gente no lo tiene en mente, pero sabemos que se están registrando cuidadosamente si hay reportes de efectos adversos. Entonces, el gobierno se ha organizado en fases. Se están cubriendo los grupos prioritarios o ya se habrán cumplido la mayoría del grupo prioritario. La vacunación se está haciendo en forma ordenada. Hay asignación ya de ciertos presupuestos de becas por Senacid para ir estudiando los efectos de la vacunación a largo plazo. O sea, las vacunas han llegado. Panamá ha cumplido su parte en traer las vacunas. Ahora ese ritmo le corresponde al pueblo, apoyarlo, a presentarse, a no desinformarse. Estamos recibiendo unos reportes científicos bastante claros. El doctor Eduardo Ortega ha presentado láminas muy cuidadosas sobre niveles de anticuerpos después de 1 o 2 dosis. O sea, yo creo que sabiendo que las vacunas autorizadas ya llegaron a Panamá la primera y que protegen prácticamente al 100% contra la muerte por COVID y contra enfermedad por COVID. O sea, yo creo que estamos bendecidos, estamos ahora en una oportunidad de unirnos todavía más, apoyar la vacunación, que es la única forma que nos va a sacar de esta pandemia. Claro que sí. Mire, doctora, vamos a ir al primer cambio comercial, pero me quedan algunas preguntas. Por ejemplo, tenemos una tendencia a la baja,
tenemos los casos de defunciones que ha bajado. ¿Esto es porque el pueblo aprendió la lección o porque las autoridades hicieron bien su trabajo? AstraZeneca ya se ha dicho en muchos lugares, la OPS lo decía también esta semana, bueno, es que sí se puede utilizar, pero nosotros seguimos viendo países en Europa que siguen suspendiendo la aplicación de esta dosis, y Moderna también anuncia que a los menores de edad se les comenzó a aplicar esas primeras pruebas de 6 meses en adelante. Me gustaría conocer sus consideraciones, doctora, lo vamos a hablar alto y claro, pero lo vamos a hacer cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Doctora, preguntábamos en el bloque anterior un poco, ¿aprendimos los panameños la lección al ver la cantidad de muertes que, dicho sea de paso, sobrepasan los 6.000? ¿O las autoridades ajustaron un par de estrategias y se ven los resultados que tenemos hoy en día? Sí, las muertes sobrepasan los 6.000, pero recuerden que el porcentaje se ha mantenido muy bajo en Panamá, gracias a Dios, y gracias al trabajo de los dos lados. Las autoridades han respondido a los oleajes de repuntes con medidas de cuarentena cuando eran necesarias, trazabilidad, los arreglos para traer la vacuna y manejar, administrar las reaperturas en forma gradual. Pero el pueblo todavía está aprendiendo la lección. Están las cosas mejorando, pero el comportamiento del pueblo tiene que mejorar todavía más. Hay que cooperar con la vacunación. Claro, doctora, quisiera aprovechar, porque este tema también me parece interesante, estas nuevas variantes que tanto se hablan y que, por ejemplo, mantienen en alerta algunos países, ya lo vemos, Sudáfrica, Brasil, el propio Estados Unidos, ¿se pueden hacer resistentes, doctora, a lo que ya hoy conocemos como las distintas vacunas que se están aplicando en el mundo? ¿Qué consideraciones tiene al respecto? El efecto de las vacunas no desaparece con las nuevas cepas. Las vacunas hasta hace unos pocos meses todavía estaban completando sus estudios de fase 3 y esos estudios cubrían a una gran mayoría de cepas. Entonces, ya tenemos data de las vacunas autorizadas de que son bastante efectivas contra las cepas de el Reino Unido, menos efectivas contra la cepa de Sudáfrica, y ya se están haciendo pruebas y trabajo para actualizar entonces la vacuna para el futuro. Pero ahora mismo estamos muy bien cubiertos y muy bien protegidos, y también pues se está analizando el problema de la cepa de Brasil. Entonces no dejan de tener su efecto las vacunas. Tenemos ahora mismo en Panamá un problema con las vacunas, con las cepas, tenemos un problema con las cepas que hay en Panamá y hay que barrerlas y sacarlas con la vacuna lo más antes posible. Claro que sí, doctora, y ese punto es muy importante. Y hablando de estos cambios, porque definitivamente todo lo que ha pasado con la pandemia es muy cambiante. Escuchábamos esta semana, por ejemplo, al ministro de Salud decir, bueno, vamos a permitir que extranjeros lleguen a Panamá con una certificación de que se aplicaron las 2 dosis. Eso significa que no va a tener que pasar por una cuarentena de 14 días, no va a haber trazabilidad, etcétera. Es decir, vemos que hay cambios a medida que se hace la aplicación de la vacuna. Ahora, el tema de una dosis, y si me paso de las 2 semanas, no, es que ahora no son 2, ya ahora pueden ser 4. Y doctora Marta, en Panamá esto causó protestas por parte del personal de salud que decían, yo quiero mi segunda dosis. Entonces hay un tema aquí definitivamente, ¿qué tan efectivo resulta ser esa primera dosis en personas que ya les dio el virus? Y obviamente el tema de la expansión entre una primera dosis y una segunda dosis, doctora Marta. Bueno, vamos a ver si tenemos tiempo. Seguimos en el próximo bloque. Está el aspecto regulatorio de la autorización de la vacuna y el aspecto de salud pública. El aspecto regulatorio, que es la autorización de la vacuna, nos va a dar unas pautas y nos va a decir cuántas dosis son y cuál es el intervalo. Pero la ciencia no se va a detener con las autorizaciones. ¿Por qué? Porque la pandemia no se detiene. Entonces, seguimos aprendiendo. Entonces, ¿qué ha pasado? El ejemplo de Estados Unidos. Ya el Center for Disease Control, el CDC, ha dado el permiso, no estoy hablando de la FDA, estoy hablando de salud pública, para que las personas que han tenido COVID se vacunen una sola vez, o que se considere, más que todo, que se considere que esa respuesta que es tan robusta en los pacientes que ya han tenido COVID, se pueda aprovechar en una forma que se les proteja, ¿verdad?
que se les proteja contra una reacción exagerada con la segunda dosis. Hay varios estudios y esto se está contemplando acá oficialmente. Ya el doctor Fauci ha dicho que la data es impresionante. Esas fueron sus palabras. La data es impresionante, pero todavía no se ha aprobado por la FDA. Entonces, hay decisiones de salud pública, hay decisiones regulatorias. Pero hay que recordar que esa respuesta en personas con COVID es una respuesta que puede ser altísima y exagerada con una sola dosis. Entonces, hemos visto data, hemos visto que hay aumento de anticuerpos de 30 hasta 300 niveles de anticuerpos comparados, cuando se comparan con la infección natural. Entonces decimos, ok, ya tenemos que fijarnos qué vamos a hacer, si en realidad hay que dar 2 dosis, si son necesarias y sobre todo, que no sean peligrosas. Entonces, ese intervalo de regreso a la CDC que ha dicho que si no se puede respetar ese intervalo, se sabe que hasta 6 semanas entre las 2 dosis no solamente es adecuado, pero en muchos casos es mejor. A veces la reacción de los anticuerpos a las 5 o a las 6 semanas es todavía más fuerte que la que se ve a las 3 o 4 semanas. Entonces, estas decisiones hay que balancear salud pública con autoridades regulatorias. Y repito, lo que hace la CDC en Estados Unidos es, se respeta la posición regulatoria, pero se sigue analizando la data y se puede dar un poquito de espacio para que se maximice, se optimice ese programa de vacunación y esa protección, que la protección no solamente es darle la vacuna a los que la necesitan, la protección también es que no se le vaya a dar unas dosis que al final puedan ser exageradas si la persona ya tiene su inmunidad natural. Claro, y el tema me parece sumamente interesante y gracias por esa explicación tan clara que necesitábamos. Doctora, vamos a ir a otra pausa, pero mire, nos quedan 2 temas un poco álgidos, tenemos que decirlo. El tema de AstraZeneca, ¿y por qué lo digo? Porque he escuchado a muchas personas decir, hombre, aunque están diciendo ya a nivel internacional que la vacuna es segura, a mí ponme la Pfizer, a mí no me pongas AstraZeneca. Y otro tema importante, doctora Marta, ¿es el momento propicio para el retorno gradual a las escuelas? Aquí hay un tema de vacunación también al personal educativo, obviamente administrativo y demás. Sobre estos temas, doctora, vamos a abordarlo cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Doctora, vamos a hablar de AstraZeneca, pero mira, me interesa 2 temitas antes de entrar en este. El tema de vacunación a embarazadas, que me parece muy interesante en nuestro país. Era una población que no estaba contemplada, pero luego se dice, hombre, sí es importante que esta población esté dentro de todo este proceso de vacunación. Doctora Marta. Sí. El grupo de la población, de las mujeres embarazadas, es sumamente importante porque es un grupo de alto riesgo, ¿no? Entonces, hay varias cosas que es importante entender, y es que para probar un medicamento o una vacuna, los estudios requeridos no van a incluir embarazadas, por razones obvias, ¿no? Hay que esperar que haya data en la población general, hay que esperar data muy cuidadosa de estudios en animales, y luego hay que ver cómo se desarrolla la fase de farmacovigilancia los primeros meses. Ya estamos llegando a ese punto. Entonces, lo que se hace es que nuevamente, como mencioné más temprano, tenemos que combinar lo que nos dicen los entes regulatorios con la salud pública. Los entes regulatorios ahora mismo no han aprobado esta vacuna y muchas otras no están aprobadas para embarazadas. Entonces, ¿qué dice la salud pública y la necesidad? Las embarazadas están a alto riesgo de enfermedad severa por COVID, igual su producto, su bebé. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Regreso a la CDC, Center for Disease Control, y también menciono al American College of Obstetricia, ¿no? Educación. No tenemos data extensa de embarazadas, pero hasta la fecha tampoco tenemos una señal de que no se le puede administrar a embarazadas. Entonces, lo que se está haciendo en Estados Unidos es que se le está dejando la decisión para que embarazadas que están a alto riesgo de contaminarse con COVID y por lo tanto de que se les complique su embarazo o que su vida esté en peligro, que se les ofrezca la opción con un consentimiento informado y con una conversación a fondo con su obstetra y médico personal
de que si la decisión es que sería más beneficioso protegerla de COVID que no protegerla de COVID. Y muchas se están aplicando la vacuna en Estados Unidos, doctora. Sí, bueno, el último reporte que nos dio el doctor Anthony Fauci, nuestro colega de Estados Unidos, era que llevaban una cuenta ya de 30,000 embarazadas, ¿no? Entonces, ya eso Sin no, efectos secundarios, doctora. muy pocos y muy raros, muy pocos y muy raros. Todo tiene efectos secundarios, pero estamos esperando el reporte oficial. Pero si ya llevan 30,000 y no han prohibido, aquí no hay una prohibición para no vacunar embarazadas. Entonces, quiere decir que la data es bastante tranquilizante, pero no me voy a adelantar hasta que no tenga los reportes oficiales. Está la otra población, doctora Marta, ahora, que es la población de los infantes, la población pediátrica, y aquí se está aplicando estas pruebas desde pequeñitos de 6 meses, por ejemplo. Aquí se necesita, obviamente, esa autorización del padre, ¿no? Claro, sí, todo lo que se trata de ensayos clínicos en pediatría, que fue una de mis especialidades en desarrollo farmacéutico, necesitas la aprobación del padre y necesitas una evidencia de que la enfermedad pueda afectar al bebé o al niño, definitivamente. Entonces ya las compañías están haciendo los estudios pediátricos porque son estudios dedicados a esa población, son más pequeños. Moderna, Pfizer, AstraZeneca ya están completando los estudios a partir de la edad de 12 años. Moderna está estudiando 3,000 niños de 12 a 15 años. Y esta semana específicamente, el ejemplo de Moderna ya anunció que van a hacer un estudio de más de 6,000 niños desde la edad de 6 meses. Y lo va a dividir en 2 grupos, de 6 meses a 2 años y luego de 2 años a 12 años. La meta es tener data pediátrica, hacer las dosis ajustadas al tamaño y al peso y a la edad del niño, y luego entonces proteger a esa población que gracias a Dios es una población que no está demasiado afectada por la COVID, pero que tiene sus propias complicaciones que aunque raras se han registrado en esa edad. Entonces, pues esto pues ligado al problema de las escuelas, ¿no? Claro que sí, no, y vamos por ahí también. Se está hablando en Panamá de este retorno gradual, doctora. A ver, hemos escuchado, es más, en Panamá se adelantó la vacunación para los educadores en la segunda fase. Ellos estaban en una fase muchísimo más arriba, pero se bajó específicamente por esta preocupación. Y Panamá se une, doctora, a este grupo de países de Centroamérica que dicen es hora de retornar. Ahora, aquí se han utilizado 2 palabras, de forma gradual y de forma segura. Pero mi pregunta, doctora, ¿es el momento realmente para que reabran las escuelas en nuestro país, tomando como referencia cuál es la condición de la mayoría de las escuelas en Panamá? Es un momento probablemente propicio, no sé si es el mejor, pero puede ser propicio. Hemos ido a la baja en los casos, ¿verdad? Ya estamos vacunando. Si vacunamos a los maestros, como se está haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos, ya esa reapertura de las escuelas es una reapertura, como bien dices, más segura. Diferentes países han hecho diferentes cosas. Israel abrió las escuelas, se dice que abrió muy rápido y subieron los casos. Suecia nunca cerró sus escuelas. Japón está abriendo sus escuelas. Entonces, es como hacer una reapertura. Hay que hacerla con cuidado, hay que vacunar a los maestros. En Estados Unidos, dependiendo de los estados, somos como 50 estados, algunos han abierto, otros no, y algunos han combinado las clases en persona con las clases en casa. La conclusión es que la Academia Nacional de la Ciencia en Estados Unidos está sugiriendo que se le permita por lo menos a los niños pues hasta de 5 años, 6, 7 años, que necesitan esa interacción social tan importante, que se considere permitirles regresar a la escuela. Doctora, esto de los niños son los que más transmiten el virus, ¿eso ha cambiado en el tiempo? ¿Eso se mantiene? ¿Hay alguna data de que compruebe que eso no es tan cierto como se había dicho al inicio? No son exacto, no tenemos data de que son los que más transmiten el virus, quizás lo transmitan más silenciosamente. Hay data limitada que muestra que el porcentaje de contaminaciones o de infecciones que han salido a las escuelas es relativamente bajo. Entonces, por ese lado, no hay razón para no abrir con seguridad, con cuidado y gradualmente. Pero deben los educadores, a su juicio, estar primero vacunados con las 2 dosis. Sí. ¿Es su consideración, doctora Marta?
Sí, porque los educadores obviamente por su edad van a tener un riesgo mucho más alto y no van a estar expuestos a una sola persona, están expuestos a grupos de niños que aunque poco frecuente podrían transmitir la enfermedad. Entonces sí, idealmente queremos que nuestros educadores sean vacunados, sí. Doctora, quería aprovechar antes de terminar esta entrevista sobre este tema de AstraZeneca. ¿Cómo explicarle a la población? Porque aquí viene un tema que era lo que decía. Es más, esta semana escuchamos a un diputado decir, me van a poner la vacuna que sea Pfizer, no quiero saber de AstraZeneca. Y esto hasta cierto sentido, doctora, pudiese trastocar un poco todo este proceso de vacunación y que se pueda decir, hombre, pues yo no quisiera la aplicación de esa vacuna. ¿Es normal que sucedan cosas como lo que está pasando en este caso con AstraZeneca? Y quiero hacer una salvedad antes de que usted intervenga. La doctora Marta trabajó hasta el 2015 precisamente con esta casa farmacéutica, pero usted ya está desligada completamente y no tiene nada que ver. ¿Nos lo aclara primero, doctora Marta? Mucho gusto y gracias por mencionarlo. No tengo ningún conflicto de interés ni con AstraZeneca ni con ninguna farmacéutica. Salí de AstraZeneca en 2015, hice programas completos de desarrollo farmacéutico y esa experiencia es la que estoy poniendo a disposición de ustedes. Las farmacéuticas, mientras más grandes, tienen más obligación de ser transparentes cuando hay problemas de seguridad. Entonces, lo que hemos visto, el ejemplo de AstraZeneca no es el primero, o sea, primero que todo vamos a ser claros. En Europa el sistema de farmacovigilancia es sumamente efectivo. En enero hubo un incidente en Noruega con la vacuna de Pfizer. Un incidente en Noruega en un asilo de ancianos enfermos terminales en que hubo un número de muertes y se hizo exactamente lo mismo que se está haciendo ahora mismo. Se suspendió por unos días el uso de la vacuna, se hicieron las averiguaciones y se determinó que no había ninguna conexión con la vacuna de Pfizer. Es la misma situación con AstraZeneca. Ahora, AstraZeneca no es la única vacuna. Tenemos datos, por ejemplo, de Pfizer, en que se han registrado casos de coágulos que no se ha encontrado conexión directa con la vacuna y que son extremadamente raros, tan raros que ocurren mucho menos frecuente en las personas vacunadas que en las no vacunadas y todavía muchísimo menos que en la población general. Les doy un número. En la población general, los coágulos pueden ocurrir de 1 en cada 1000 personas. Aquí hemos visto en el ejemplo de Pfizer, 25 casos en 11 millones de vacunados. En el caso de AstraZeneca, que es el que nos ocupa hoy, hemos visto aproximadamente 28 casos en 10 millones de vacunados, que ahora ha subido a 17 millones de personas en Europa. Entonces, son condiciones que se ven como un problema, una condición patológica natural. Claro que vamos a ser cautelosos, vamos a aguantar. Algunos países han aguantado porque dicen que nos diga nuestra autoridad regulatoria, que es la EMA, European Medicinal Agency, Agencia Regulatoria Europea, que nos diga que en su evaluación de la totalidad de todos los efectos adversos, si esto es un problema. Entonces, que quede muy claro. Se están investigando los lotes de la vacuna que se usaron. No ha aparecido que ha habido problemas con esos lotes. Por cierto, que no es el lote que se espera en Panamá también, que quede claro. La vacuna es eficaz, es bastante segura. Está a la par en seguridad en cuanto a los coágulos con las otras vacunas, incluyendo la de Pfizer. Y los entes regulatorios están monitoreando con muchísimo cuidado, con data que es mucho más extensa que la que nosotros escuchamos en las noticias. Bueno, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mire, yo sé que este tema va a dar mucho de qué hablar, pero esta explicación que nos da me parece que es muy importante, como usted dice, a pesar de que ya hay algunos detalles que a nivel internacional se han dado. Cada país toma su determinación, usted bien lo ha dicho, es la autoridad de cada país al final del camino quien va a tomar esa decisión y ya hemos escuchado a nuestras autoridades decir, vamos a estar o vamos a ser muy cautelosos en este sentido y vamos a esperar las evaluaciones finales. Yo creo que esto es muy importante. Y en el caso de los educadores, bueno, la doctora Marta comparte este planteamiento, 2 dosis
porque hay riesgo en los educadores y entonces que se dé esta apertura que a todas luces se prepara también en nuestro país. Doctora Marta, mil gracias por habernos acompañado, por haber compartido toda esta experiencia como investigadora clínica y académica en medicina, una persona de una vasta experiencia que ha hecho estos aportes interesantes aquí en Cara a Cara. La doctora Marta Illueca fue nuestra invitada de hoy.